Muy buenas chicos y chicas, esto es un vídeo podcast que podéis encontraros también en YouTube. De hecho, si lo estáis viendo en YouTube y os suscribís, me haréis muy feliz. Y vamos a hablar de una enfermedad que me parece muy interesante, porque si entiendes la fisiopatología, podrás comprenderla a la perfección. Y se trata de la drepanocitosis o anemia de células falciformes. Y vamos a responder a nuestras 5 preguntas. La primera de ellas, ¿en qué consiste? Se trata de una patología en la que va a haber un problema en los eritrocitos. Estos eritrocitos van a ver alterada su forma y como consecuencia de ello vamos a tener muchos problemas que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo podcast, pero sobre todo vamos a tener hemólisis y como consecuencia de esa hemólisis la hemoglobina va a bajar. Por eso vamos a tener anemia. Bien, entonces los eritrocitos están alterados, cambian su forma, se rompen, tienen hemólisis y la hemoglobina baja. Tenemos anemia. Y una cosa que tenemos que tener clara es que esta patología es más frecuente en población de raza negra porque como tiene una causa genética, pues en esta población es más frecuente que tengan esta alteración genética. Entonces, ¿qué quiero que te quedes? ¿En qué consiste? Alteración de los eritrocitos, como consecuencia de esta forma alterada se van a romper y tendremos anemia. Segunda pregunta, ¿cuál es la causa? Pues va a tener que ver con una herencia que habitualmente es homocigota para unos genes, porque si es heterocigótica la gravedad va a ser menos y a veces no se diagnostica, entonces herencia homocigota de unos genes. ¿Y qué pasa con estos genes? Pues que estos genes van a codificar para una hemoglobina, pero una hemoglobina que no es la normal, es una hemoglobina de tipo S. Bien, ¿y por qué se forma esta hemoglobina? Pues porque la posición 6 de la cadena polipeptídica vamos a tener que, en lugar de tener glutamato, vamos a tener valina. Y esta alteración va a generar esta hemoglobina de tipo S que es disfuncional. ¿Y por qué es disfuncional? Porque en situaciones en las que el eritrocito se desoxigene, es decir, pierda el oxígeno, va a haber alterada su forma. Habitualmente tiene una forma biconvexa. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a cambiar a una forma falciforme, una forma de hoz. Y el problema de esto es que no es una forma normal. Nuestra circulación no está preparada para este tipo de forma de los hematíes. Además se van a volver más frágiles y van a romperse con mayor fragilidad, pero no solo eso, sino que esta forma de hoz va a favorecer que se deposite en el endotelio y tengamos infartos, tengamos trombos, etc. Entonces, ¿cuál es la causa? Pues que hay una alteración en la posición 6 que se va a cambiar glutamato por valina y entonces tendremos hemoglobina de tipo S, que es disfuncional. Tercera pregunta, ¿qué consecuencias va a tener? Pues habitualmente cursa en forma de crisis desencadenadas por diferentes situaciones, por ejemplo, fiebre, hipoxia, que hemos dicho, desoxigenación, infecciones virales, etc. En estas situaciones el hematíe cambia su forma y entonces tendremos los problemas. La forma de manifestación más habitual son las crisis vaso-oclusivas dolorosas, es decir, un vaso sanguíneo se ocluye, deja de fluir la sangre y evidentemente esa isquemia produce dolor. Y si no, se prolonga en el tiempo y no la tratamos, puede tener infartos óseos y infartos esplénicos. Estos son los más importantes, puede producir en otros sitios, pero estos son los dos más importantes. Y sobre todo los infartos esplénicos. ¿Por qué? El bazo es un órgano que habitualmente parece un poco inútil, pero tiene una función inmune muy importante, sobre todo frente a organismos encapsulados. Entonces, si tiene un infarto, luego otro, al final el bazo deja de funcionar y tendremos lo que se conoce como aesplenia, es decir, sin bazo funcional, porque realmente tenemos bazo, pero ha dejado de funcionar. Y entonces tenemos predisposición a infecciones por organismos encapsulados, por ejemplo, el neumococo. A mayores, como hemos dicho, estos hematíes falciformes se depositan en el endotelio y podremos tener infartos y trombosis en muchos órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el sistema nervioso central, podemos tener ictus, podremos tener TEPS, es decir, tromboembolismos pulmonares, etc. Pero quiero que te quedes sobre todo con las crisis vasoclusivas dolorosas y con los infartos esplénicos por el problema que vamos a tener a nivel inmune después. Pasamos ya a la cuarta pregunta, que es el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos una anemia de células falciformes? Lo fundamental, lo primero, va a ser la historia clínica. Tendremos que sospecharlo. Entonces vamos a imaginarnos a un paciente típico, entre comillas. Puede ser un paciente varón de una edad, por ejemplo, 25-30 años, que
es de raza negra, porque hemos dicho que es más frecuente en población de raza negra, y que te cuenta que tiene episodios de cada X tiempo dolorosos, por ejemplo en las pantorrillas, y que a lo mejor está relacionado pues cuando está haciendo mucho deporte, etc. En ese contexto podríamos intentar sospechar, entre muchas otras cosas, de una drepanocitosis. Y a lo mejor nos puede contar un detalle que no he mencionado anteriormente, que es el priapismo, que es una erección mantenida en el tiempo y que puede ser dolorosa y grave. Es típica de varones jóvenes, ¿bien? Pero esas crisis vasoclusivas dolorosas nos tienen que orientar a lo mejor a una drepanocitosis. ¿Qué sería el siguiente paso? Pues una analítica de sangre en la que podríamos valorar si tiene anemia o no, porque hemos dicho que es anemia de células falciformes. Y en un frotis sanguíneo veríamos la forma de los eritrocitos y podríamos ver hematíes en forma de hoz, que os voy a dejar aquí una imagen para que lo sepáis reconocer porque es muy visual. El siguiente paso, ¿cuál sería? El diagnóstico. ¿Cómo haríamos el diagnóstico definitivo? Con una electroforesis, en la que podríamos ver qué cadenas forman esa hemoglobina y así podríamos detectar que tiene hemoglobina de tipo S y por lo tanto diríamos, vale, este paciente tiene drepanocitosis. Entonces, historia clínica, analítica y frotis de sangre y la electroforesis de la hemoglobina para ver qué cadenas la forman. Última pregunta, el tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el tratamiento de una crisis vasoclusiva habitualmente consiste en analgesia porque son muy dolorosas y una hidratación intensiva. Y con esto más o menos manejaríamos esas crisis vasoclusivas. Hay un problema, hemos dicho que a largo plazo podemos tener asplenia funcional, por lo tanto podemos tener infecciones por organismos encapsulados y tendríamos que dar antibioterapia. También disponemos de otros fármacos, como puede ser la hidroxurea, que puede ser útil para evitar tanta síntesis de hemoglobina de tipo S, y las transfusiones de sangre. ¿Por qué hacemos transfusiones de sangre? Porque el problema está en nuestra sangre, en nuestra hemoglobina, que es de tipo S, y nos está causando este problema. Si hacemos una transfusión con hemoglobina normal, evitaremos temporalmente esta patología, pero no es definitivo. ¿Cuál puede ser un tratamiento definitivo? El problema está en que nuestro cuerpo sintetiza hemoglobina de tipo S. Nuestras células hematopoyéticas sintetizan esta hemoglobina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar nuestras células y poner unas nuevas, es decir, un trasplante de células hematopoyéticas. Ese podría ser el tratamiento definitivo. Evidentemente tiene sus complicaciones, sus consecuencias, pero sería el tratamiento definitivo. Hasta aquí este video podcast, espero que te haya sido útil, que hayas aprendido lo básico de la drepanocitosis y si estás en Spotify, por favor vete a YouTube, dale al botón de suscribirte y así me harás muy feliz.